vivo correspondiente pues vaya a este proyecto cultural de Nice to Nice. Estamos aquí con nuestros patrocinadores Amoxley. Entonces pues vamos a comenzar, como se mencionaba anteriormente, pues es acerca de la filosofía de vida que nos presenta Lovecraft en sus escritos. Entonces, pues bueno, vamos a presentar a nuestros ponentes. Aquí tenemos a... Bueno, ¿qué tal? Me llamo José Fernando, mejor conocido como el sujeto trascendental. Actualmente soy parte del Círculo de Estudios Kantianos en Lengua Española en la Ciudad de México y participo en el seminario de Filosofía Kantiana dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Mis intereses por Lovecraft, como mi presentación, no son netamente filosóficos, entonces la opinión reflexiva. Sí. Buenos días, yo soy Alberto Almazán, soy físico en proceso. A pesar de que mi única preparación académica es física, mis intereses son demasiado variados y he estado últimamente indagando entre filosofía, un poco de literatura, un poco de música y entre las participaciones que he tenido he estado en un círculo de lectura de Wittgenstein que sigue actualmente en funcionamiento. Ometeo, mi nombre es Alberto Flores, diseñador gráfico, ilustrador, amante de la cultura prehispánica y un lector acérrimo de todo el mundo de la literatura. Bueno, pues yo soy Ángeles Arinoe Chávez, soy una diseñadora gráfica y pues bueno, o sea, todas mis mayores intereses han sido los videojuegos, lo que es la animación, sea mexicana, sea japonesa, y justamente mediante ese tipo de líneas pues me interesó en Lovecraft y es por eso que gracias a adquirir esa cantidad de conocimiento referente a cómo se ha interpretado Lovecraft a través de los años, es que estoy participando. ¿Qué tal? Soy Luis Germán, investigador independiente de la UNAM y mis intereses son el día de hoy debatir aquí con mis colegas sobre la vida de Lovecraft. No, lo que pasa es que hay que traducir las cosas como son, un error. Pues bueno, vamos a hacer como una pequeña estructura. Vamos a iniciar de una forma resumida acerca de quién fue Lovecraft a nivel humano. Entonces, ¿quién fue? ¿Qué significa ser? ¿No? Tiene que haber una mesita. Empecemos, pero No sé, esta vez no tenía preparado cómo presentar la vida de Lovecraft. Creo que la mejor manera de definirlo, a consideración de lo que ustedes digan y a partir del debate que nos echamos esa reflexión de café que estábamos comentando ahorita, tendría que versar en torno a que fue un ser supervivencial. Independientemente de la perspectiva que yo tenga y que pretendo defender eventualmente, Lovecraft a lo largo de toda su obra, que no es toda la que está aquí, muchas de las figuras retóricas y literarias de las que él se vale están definidas, creo que mayoritariamente por su infancia. Muchas de las cosas que sucedieron en su niñez, creo que es el material donde más se agarró. Incluso los propios escenarios que comienza a plantear Lovecraft tendrían que versar en torno a la estética de donde él venía, que era Providence. Bueno, justamente como menciona, pues él radica en Providence, es un lugar de Rhode Island, en Estados Unidos. Y entonces, pues es un niño que se podría denominar que era un niño talento. Él dominó lo que es el abecedario a los 3 años y él escribió, así que su primer escrito pues fue un poema que escribió a los 7 años. Y esto es gracias a que tuvo una fuerte influencia por parte del abuelo que es su madre. Del abuelo de su madre, que es el que le estuvo cuidando, pues porque inclusive cuando él nace, luego meten a su papá en lo que es un manicomio. Entonces eso también llega, pues empieza a tener ese tipo de problemas. Su madre es la que tiene el control total sobre él. Entonces aquí también tenemos como esa situación de que es un niño
a la vez maltratado psicológicamente y es un niño que a la vez es muy sobreprotegido. Es decir, o sea, su madre no es de que lo dejara salir ni nada, o sea, a pesar de que su niñez sí fue como, o sea, como que no era el niño reservado, sino fue justamente mediante la influencia de su madre que se quiso cerrar. O sea, era un niño activo, era un niño con amistades y sin embargo se va cerrando porque justamente su madre le empieza como a colocar de que no sirves, eres un niño débil, porque inclusive su mamá también tenía esa situación, ¿no? O sea, entonces su mamá se veía así y esa visión se la pega a su hijo. Entonces, justamente en donde se empieza a encerrar, pues se empieza a encerrar en diversa literatura, sobre todo lo que son los dioses paganos griegos. O sea, ese empieza a ser su punto de creencia, porque si bien su madre era cristiana, pues justamente toda esta experimentación, ¿no? de esa contraposición de qué es lo pagano, qué es lo bueno, qué es lo malo, pues empieza a inclinar más justamente con este tipo de deidades. No se bastaba justamente con un dios todopoderoso, sino que había algo más, y eso también pues es parte de la cuestión de la influencia de su abuelo. Algo que se me hace muy interesante dentro de lo que es Lovecraft como infante, es decir, hablamos y es muy sabido que es un niño, algunos lo tachan como alguien que era muy cerrado, que no hablaba con gente. Hay veces que se dice, según ciertas cartas a los estudiosos, que sí salía a la calle, que no había ningún problema en ese sentido. Pero lo que es muy importante de ver es cómo, y no por tirarle una a la mujer, aclaro, es el sentido de la madre al de educar, o investigar y perjudicar de manera psicológica a un infante vistiéndolo por 6 años como mujer. Desde ahí pasando a hacerlo ver así como la persona débil, o esa persona que para acabarla de amolar pues carece de la figura paterna, pues el padre muere por una enfermedad venérea. Sí, feliz. Y obviamente pues la madre pues agarra todo ese coraje, pues es contagiada por el padre y pues también aparentemente desborda todo ese coraje sobre la figura infantil de Lovecraft. Detalle que pues, es lo que lo deja marcado, carece de la figura paterna. La figura materna es quien lo castiga, quien lo mantiene a raya. Cuando la madre ya no está presente, su siguiente influencia o quien le rige la vida son las tías que viven un luto ya de cajón, ¿no? O sea, realmente estamos viendo que es una circunstancia social, psicológica que le va a empezar a moldear. Él, obviamente, al encontrar todas estas dudas, tal vez esas contradicciones que creo que todos podemos vivir en algún momento, que en algún momento decimos, yo no creo ya en ciertas cosas porque no me cuadran, al menos no como en teoría me las están representando, pues esta persona, Lovecraft, al tener el acceso al libro, a otro conocimiento, pues cabe mencionar que ni a la escuela iba, porque era débil por la madre, era débil y él se la creyó y fue vendido como tal. Se refugia en los libros del abuelo, encuentra la salida y dice, bueno, si somos si no somos perfectos, o al menos esa percepción o esa moral que se me está teniendo por parte de una religión inexplicable, que creo en eso. Y es muy chistoso porque él encuentra estas deidades paganas que tienen ese rasgo humano que te fascina y que lo hacen identificarse. Una deidad que se puede ir y meter en la lujuria y que moralmente es aceptable y puede ir y fornicar con una niña, una persona, tomando figura de un animal, los dioses. Y él lo veía, los humanos lo hacemos. Hay deidades que para él eran curiosas, o quiero ver si así las veía, si realmente encontraba ese lado humano y no tan idealizado como era la religión en aquellos años. Hay que ubicar una época, un entorno, una idea social, una idea religiosa de lo que estaba viviendo, cómo lo va formando. Bueno, dentro de la infancia de Lovecraft, lo que mencionan sobre toda la influencia que tuvo entre el peso de sus condiciones sociales, su condición familiar, a mi consideración, quizás mala, es que no se muestra, bueno, quizás sí aparece reflejada en sus primeras obras, de su literatura en general, pero no es una parte esencial de esta. Y algo que me interesa mucho es que mencionaron que este interés por los dioses o por los mitos griegos es muy especial para un niño, y más para un niño que se termina deviniendo en Lovecraft. Quizás con esta idea que tienen de que, bueno, que tenemos más bien, que Lovecraft se consideraba a sí mismo débil, ¿no? O su madre le inculcó la idea de ser débil, ¿no? Yo lo cabré ahí, güey. Sin embargo,
¿A qué edad escribió el mito de la bestia de la cueva? La bestia de la cueva. 14 años. A los 14 años, bueno, sigue siendo bastante joven, ¿no? Sin embargo, desde el inicio de su literatura, Lovecraft tiene esta idea de meterse con lo que está más allá, lo que está fuera del conocimiento o que está aparte del conocimiento. Y eso es muy raro para alguien tan inseguro, creado con tantos, pues con tantas trabas, ¿no? en su desarrollo personal, quererse meter algo que está todavía más adelante, ¿no? Algo que le es casi apartado y que pues, va a fracasar incluso al tratar de comprenderlo, ¿no? Eso es bien interesante para Lovecraft. Más allá de que sea directamente dañado por esto, creo que lo influye a tratar de buscar un pedacito más adelante. Y de hecho, bajo los mitos de los dioses griegos, esta idealización del humano bueno, más bien, esta idealización del superhumano que tiene la capacidad de hacer aquello que quiere, ¿no? Creo que lo influyen a tratar de caer en este punto de encontrar algo que está un pasito más allá de lo que cualquier hombre puede hacer, un pasito adelante, que le escapa a su propio conocimiento. Que es el hilo conductor de la obra de Lovecraft, ¿no? Y pues sí, es eso de que el impulso que encuentra desde de ser apartado de la sociedad o dañado psicológicamente, que lo haya llevado hasta este punto de querer, no sé si quizás superarlos, no creo que siempre haya, bueno, era racista ahora que lo pienso. Lo que me refiero es, no sé si haya querido ser como que el que supera a la humanidad, ¿no? ¿Quién sabe? Creo que en estos personajes él encontraba la carencia de la que él sufrió. Como que Es decir, personajes. las deidades. Hablemos de las deidades que él veneraba, a los que les ponía su altar en el bosque. Él decía, esto va a compensar lo que a mí me hace falta. ¿No te refieres a sus deidades de sus cuentos, no? No, Okay. porque es que también, obviamente, los deidades de los cuentos, de los que él empieza a generar, pues también sí le vienen muchas cosas que yo creo que sí están marcadas en su vida. O sea, comentan, no conozco muy bien el concepto, que incluso tuvo influencia ya posterior. Me voy a adelantar un poco, ahorita retrocedemos, pero hasta tuvo cierta conciencia de lo que era la cultura aquí en el continente americano, en Centroamérica, lo que viene siendo la cultura prehispánica, y que también influenció. Incluso dices, ay, órale, ¿no? Digo, creo que lo que muchos dicen, ¿a poco Lovecraft pisó tierra mexicana? Parece que sí. Exacto, porque inclusive de hecho, entonces anduvo por acá y él también tuvo esa situación. Pero bueno, ese es otro rollo, ya cómo él va creciendo, cómo se va haciendo, sí, de ideas, porque obviamente nace como un niño y la sociedad le dice, es sano ser racista, es sano ser parte. Era lo lógico de esa época. Exactamente. O sea, no es decir, la palabra, pero es verdad, no era así, no es como ahora que tenemos ese concepto de moral que ya nos habla del racismo o de otras situaciones ya como algo malo. Para esos días era algo común, era la filosofía, era la sociedad como se manejaba. Y él realmente yo creo que se manejaba mucho acudiendo a los dioses paganos, como actualmente un niño puede ver un Superman. Yo quiero ser como él, ese personaje, hijo, quisiera, ¿no? Porque es la idealización que yo tengo y tal vez él lo tenía, porque eso era lo que él tenía a la mano. Actualmente ya tenemos otras lecturas y los chavos actuales ya pueden aspirar a otras cosas. Él tenía eso, es lo que encontró en su biblioteca. Tal vez era lo que él encontraba. Ahí sirvió para compensar la carencia paterna, las amistades, o tal vez su concepto de relaciones, porque le costaba trabajo y más con la mujer. Real, ¿verdad? También cómo consigue la relación entre la ciencia y la filosofía de su momento, el tipo de ciencia que le tocó y cómo la absorbe para escribirla en sus cuentos, ya que no es una ciencia avanzada, sino en los principios cuando se empieza a diferenciar la filosofía y la tecnología y todavía tiene esa. Si hubiera tenido un maestre más relajado en temas científicos, cómo habría integrado el tipo de máquinas que había empleado y cómo se queda en la parte básica de la investigación, de curiosidad para las cuestiones de cómo describe. Tal vez en eso se basa su sistema de descripción, un poco la curiosidad, un poco a nivel científico, los tecnicismos que logra integrar sin meterse mucho en la trama de la funcionalidad, sino te deja esta magia de estas son sus cualidades, pero no sé cómo funcionan y aquí te las dejo de cómo van a trabajar.
Sí, es que eso, o sea, ahorita tocaron dos puntos muy importantes. O sea, de que justamente la deidad griega, por ejemplo, lo que tenemos como el asno de oro, o lo que también tenemos con el dios Pan, o sea, dos cuentos que él estaba en su biblioteca, era lo que él no podía hacer. Esos eran los dioses aventureros, esos eran los dioses. Háblanos de dios Pan. Es que, a mi parecer, todos los dioses griegos se van a un extremo, sea un extremo sexual, sea un extremo inclusive de lo que serían las pasiones, o sea, no solo la cuestión sexual, sino la pasión emocional, ¿no? Entonces, justamente en el caso del dios Pan, pues se va en esa línea de los extremos, de lo que sería la contradicción de lo que sería la reprimenda del deseo, o sea, justamente es todo lo contrario. O sea, es como que poder tener acceso, o sea, tener esa libertad de que yo puedo pedir y me van a dar todas esas cuestiones de lo que yo estoy deseando. Entonces Lovecraft es lo que siempre tuvo esa reprimenda de que yo quiero esto, pero no lo merezco. Entonces el dios Pan es como que esa parte que yo no tengo, justamente lo que me van de esas carencias. Entonces, y bueno, o sea, ¿sí? Entonces, un personaje que llegó a la literatura a partir de la carencia y esta literatura tuvo que disfrazarse necesariamente de la fantasía, ¿no? O sea, si algo, parece más bien que algo que define, a consideración de lo que digan, algo que defina a Lovecraft tendría que ser el relato de fantasía, de algún corte. Pensemos en siglo XX, inicios del XX, o sea, ya se consume la literatura griega por un gusto fantástico, un gusto por saber cómo es que cualquier escritor griego pudo haber desarrollado, llámese Homero, llámese Aristófanes, pudieron haber pensado en cómo es que deberían de ser los dioses. Entonces, no sé, nos acercamos a Lovecraft ahora pensando ya en una fantasía como muy poco acabada. No sé, creo que a lo mejor este podría ser el ejemplo que nos podría ayudar a ver cómo es que se desarrolla la vida de Lovecraft, en cómo es que los relatos de fantasía van evolucionando. O sea, de venir de una fantasía como más pasional, como es más necesaria, más compensativa. Ándale, más como el mito griego, ¿no? O sea, el dios del mito griego es todo menos un dios, o sea, es humano, dios. Con superpoderes. Ajá, o sea, es un humano con superpoderes. Y en esa medida es como una fantasía muy... híjole, es que podría hablar mal de la tradición griega porque yo lo admiro. Pero es una fantasía pasional, una fantasía que pretende ser lo más humana que se pueda, ¿no? Humana, demasiado humana. Y quizá pudiéramos ver en el avance de su vida una búsqueda por nuevos relatos. Es que justamente Lovecraft, cuando se separa de esa situación a nivel fantástico pasional, es cuando entra a la literatura de lo que eran los pulp magazines. Es cuando empieza a leer acerca de Frankenstein, es cuando empieza a leer de Edgar Allan Poe. O sea, ya no es que esa cuestión como de pasión, la de griegos, se pasa a Edgar Allan Poe. Pues a los 8 años que empieza a leer de él. Pero también ella tenía conocimientos, por ejemplo, de cuando empieza. Siglo XX también es cuando empiezan los mitos de la fuente de la eterna fuente. Es cuando empieza lo de Frankenstein, de que ya el ser humano puede crear una vida. Ya no es un a nivel de Dios con superpoderes, sino es a base de una línea científica cómo es lo que puede suceder, que es lo que el ser humano es capaz. Entonces ya pasa de esa línea de fantasía de que es una cuestión improbable a una cuestión probable mediante la ciencia. Y eso precisamente lo obtiene justamente con esa literatura. Ya no solo son los griegos, sino es literatura de aquí americana, de los mitos, por ejemplo, del jinete sin cabeza, toda esa situación, pero ya ahora albergado a esta cuestión romántica de la que empieza la ciencia ficción. O sea, a él le tocó eso. Entonces estaríamos hablando de un Lovecraft de juventud, bueno, de niñez, que comienza a consumir fantasías sobre los dioses, a comenzar ya a pensar un Lovecraft que está leyendo fantasía de lo humano. O sea, por las obras que estás comentando,
Ahora ya de lo que se hace fantasía, lo que se vuelve tema de discusión, y bueno, a raíz de todas las revoluciones científicas y filosóficas que se gestaron desde la tradición griega hasta inicios del 20 y finales del 19, el tema de discusión ya no son los dioses, sino que el tema de discusión ahora es el humano. Exacto. Y en tanto que el tema de discusión es lo humano o el humano, ahora la fantasía, la literatura de fantasía se tendría que escribir sobre el humano. Quizá como un rezago social o como una consecuencia cultural o filosófica, no lo sé. Y es eso que tienes esto, bueno, o sea, justamente ya no es el Dios que es como que está, como que es el protagonista. Justamente el protagonista pasa a ser el humano siendo espectador o siendo partícipe. Porque Lovecraft justamente no solo, o sea, tiene esas dos visiones. O sea, ya cuando más adelante empieza a generar su mitología, es como que es ese Dios que está sobre el humano, pero también es el ser humano que se acerca a ser Dios. Sí. No, o sea, que cuando él empieza a generar como que el ser humano puede ser el centro de atención justamente por la cantidad de emociones que puede albergar, claro. que es lo que maneja Edgar Allan Poe. Claro. O sea, el protagonismo del ser humano es la cantidad de emociones a flor de piel que puede experimentar un ser humano. Sí. ¿No? Entonces es por eso de que ya la cuestión de que el Dios sea el único que pueda llevar las pasiones al extremo ya no es cierta. O sea, ya se puede indagar en toda la cantidad de emociones que puede surgir un ser humano y que puede cautivar a otro ser humano si se nos superior. ¿No? Entonces eso yo creo que es lo que tiene los conocimientos Lovecraft mediante la literatura que absorbe como niño, que luego la va a empezar a descubrir y a madurar cuando es adolescente. Pasa tú y generalmente.